capital a que lo prueben el jueves. Bueno, el zurdito se queda, tendría que crecer más. Bueno, vamos a seguir escuchando algunas de las otras canciones de Murga que tenemos en este CD. Y ahora vamos a recibir a nuestro columnista, el doctor Jorge Croce. ¿Cómo le va, don Jorge? ¿Qué tal, Croce? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andan ustedes? ¿En serio que está acá, haciendo lo que se puede? El doctor está tranquilo porque se ha suspendido lo que lo tenía inquieto. Ay, basta. No hay cosa más insoportable que los hinchas de River últimamente. Era una hora complicada, complicada. Igual iba a venir acá, ya me había comprometido y venir acá firmemente, estoicamente. Claro, obviamente, pero aparte, me imagino que no es la misma, no se hace el programa de la misma forma. Mejor, porque me hubiera sentido más heroico, a veces, jugando Independiente, yo estando acá en el programa y la espalda de la televisión. Es curioso cómo en este país que, en Argentina, ¿no? Que yo recuerdo que las últimas veces que se suspendieron partidos, es más, inclusive se han levantado estados de sitio para jugar partidos de fútbol, y no hablo justamente del equipo del doctor Espatavento, sino del equipo rival, se han levantado estados de sitio para que se hagan campeones y se suspendan a las 7 de la mañana, y vía Twitter encima, por lo que me acabo de enterar esta mañana. Bueno, pero llovía mucho. Pero no, igualmente lo que pasa es que los gallineros nunca se inundan por el alpiste que queda en el piso. Así que vayamos a la columna de historia. Vamos a la columna de historia y vamos a ver si Miriam nos dice el título que siempre le gusta decir. La maldición de los reyes, la hemofilia en la nobleza europea. Está bueno. Exactamente, claro. Es un centro que nos tiró hace unas semanas el doctor González cuando estaba hablando de la hemofilia, ¿se acuerdan? Sí. Y bueno, vamos a hablar de la hemofilia en la realeza moderna, porque si no nos tendríamos que remontar hasta la Edad Media. Y cuando hablamos de la hemofilia en las casas reales europeas en la época moderna, nos tenemos que dirigir fundamentalmente a la casa real inglesa, esa que cambió tantos apellidos como nosotros nos cambiamos de media, ¿no? Esos que se llamaron Mountbatten, que se llamaron Plantagenet, Lancaster, York, y que desde el principio del siglo XX se llaman Windsor. Y estamos hablando especialmente de la reina Victoria, aquella que gobernó, la que más gobernó la que más reinó, para hablar con propiedad, durante toda la época de Inglaterra. Duró 63 años, desde 1837 hasta 1901, que tuvo 7 hijos, de los cuales el varón, como bien decía el doctor González otra vez, que los varones son los que padecen la enfermedad, exactamente, las mujeres son las que son transmisoras de la enfermedad. Su hijo Leopoldo falleció joven a raíz de un accidente que tuvo a caballo, donde tuvo una hemorragia y falleció. Y sus hijas y sus nietas se encargaron de trasladar la enfermedad, la hemofilia, a casi todas las casas reales existentes aún hoy en día en Europa. Claro, las mujeres iban transmitiendo. Exactamente, y vamos a ser claros, y vamos a ser precisos porque esto es confuso y vamos a hacerlo lo más preciso posible. La reina Victoria tuvo 9 hijos. De los Leopoldo ya hablamos, de las 2 hijas que tuvieron hemofilia, una fue Beatriz de Lancaster y otra fue Alice de Lancaster, bien digo, tuvieron 7 nietos. Esos 7 nietos, de esas 7 nietas, una, que fue Victoria Eugenia de Battenberg, se casó con el rey Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII de España, Borbón, que es el abuelo del actual rey Juan Carlos. Allí se trasladó la hemofilia a la Casa Borbona, por lo cual de los tíos de hoy rey Juan Carlos, 3 tuvieron hemofilia, de los cuales 2 fallecieron por ese tema. Uno de el padre Juan, que fue el famoso rey sin trono, el rey que tendría que haber reinado durante la época de Franco, era el único que no tenía hemofilia de los varones. Los otros fallecieron. Jaime era sordomudo, tenían complicaciones pulmonares, y otro, Fernando, por la hemofilia, falleció apenas nació. Una de las primas de Victoria de Battenberg se casó con Alejandro de Tac,
que era a su vez heredero de del trono de Prusia y el segundo Reich alemán. Esto estamos hablando a principios del siglo XX. Con lo cual la hemofilia pasó también a la casa Hohenberg, que era una casa real prusiana y alemana. Pero el caso más conocido y que inclusive ocasionó ríos de tinta de literatura y películas, filmes y novelas, fue el caso de la familia Romanov. Una de las primas de Victoria de Battenberg, a su vez bisnieta de la reina Victoria de Inglaterra, era Alix de Battenberg y Sajonia, que es más conocida como Alexandra Fedorovna, también conocida como Alexandra Romanov, la esposa, la zarina, la última zarina de la Rusia imperial, la esposa del zar Nicolás II, que tuvo 5 hijos, entre ellos la más conocida, la princesa Anastasia, sí, por varios motivos. Pero el zarevich era el progenitor, o sea, el primer hijo varón del zar, era el zarevich Alexei, hemofílico, que ocasionó, y esto es un tema para discutir, voy a decir algo que alguien lo va a discutir, que es ocasionó el germen de lo que fue después el acontecimiento político, para mí, más importante del siglo XX, que fue la Revolución Soviética. ¿Por qué digo esto? En 1907, a los 3 años, el zarevich Alexei se estaba muriendo por hemorragias devenidas de su hemofilia. La zarina Alexandra, sola, porque el zar estaba en el frente de la Primera Guerra, se decidió cortar con el tratamiento médico y llamar a un monje siberiano, el monje siberiano llamado en ese momento el monje santo, que vino y a través de tratamientos, algunos dicen hipnóticos, otros dicen a través de palabras, curó al zarevich Alexei. Este monje se llamaba Grigorich Irinov, y es el monje Rasputín. Rasputín, a través de ese momento, a través de esa actitud, se ganó la confianza de la... Yo me acuerdo que venía acá a Titanes en el Ring. Claro, exactamente. A ver, Rasputín se ganó la confianza y empezó a tener una vinculación tan importante y tan poder de decisión en la política rusa de aquel momento, que ocasionó un descrédito enorme dentro de la población rusa de aquellos años, que después de muchos años y después de su asesinato a través de una conspiración entre la familia real Romanov y agentes británicos y secretos, ¿no? Agentes británicos secretos y alemanes también, que fue asesinado, que es un tema que también algún día tendríamos que tratar, de cómo una persona hay que matarla 3 veces para que se muera, ocasionó, decimos, el final de la dinastía de los zares en la que era la antigua Rusia, y lo que después, a partir de 1918, fue la Unión Soviética. Con lo cual decimos lo siguiente: la hemofilia moderna está tan desperdigada hoy en día en toda la nobleza europea, inclusive en una nobleza pretendidamente sudamericana, que es la Casa de Orleans-Braganza, que era es la casa pretendidamente sucesora del Imperio del Brasil, que hasta hace unos 20 años tenía todavía pretensiones de volver a reinar en nuestro vecino país, en nuestro hermano brasileño. Todo desencadena a través de la Casa Real Británica y la descendencia de la reina Victoria de Inglaterra. El caso más famoso, vuelvo a incluir, es el caso de Alexandra Romanov y del zarevich Alexei y del caso del monje Rasputín. Bueno, Jorge, te disculpamos, pero justo tenemos que ir al boletín. Muchas gracias por favor. La verdad que esta columna estuvo más que interesante con el tema de la maldición de los reyes, la hemofilia en la nobleza europea. Gracias, Jorge. Un beso a todos. Abrazo. Hasta luego.